Empezamos la primera clase, cardiopatías congénitas acianóticas, las más frecuentes. Ya, ahora sí salís. Corre, Roncalli, corre. ¿Usas aluminio? Qué chévere. ¿Qué? Come, muerde, muerde, que se va a desarmar. Bueno, la definición de cardiopatías congénitas son alteraciones en la estructura y en la función del aparato cardiovascular que está presente desde el nacimiento y se debe fundamentalmente a alteración en el desarrollo embriológico. La incidencia de 100 recién nacidos vivos, ¿tenemos cuántas cardiopatías? Una. De 1000, 10. De estas, ¿cuál es la más frecuente? ¿Acianóticas o cianóticas? Acianóticas. 85%. El resto, 15% cianóticas. De todas las cardiopatías, ¿cuál es la más frecuente? CIB, 20, 30%, hasta 48% en algunas series. Le sigue CIA, PCA, pero estas cardiopatías son las más frecuentes si tenemos en cuenta aquellos pacientes que se hospitalizan. Si consideramos todas por hallazgos, por eco, autopsias, no son las más frecuentes. La más frecuente es aorta bicúspide y prolapso de la válvula mitral. Estadísticas en el Perú. ¿Cuántos recién nacidos vivos tenemos por año? Aproximadamente, ¿recuerdan? 600.000 recién nacidos vivos. Por tanto, ¿cuántas cardiopatías congénitas habrá por año? 1%. ¿Serán? Sacando la cuenta, 6.000. ¿Todas dan repercusión hemodinámica? ¿Todas requieren procedimiento quirúrgico intervencionista? No. A Dios gracias, la minoría. La cuarta parte, 25%. Saquemos el 25% de 6.000. ¿Cuántas son? 1.500. ¿Cuántos institutos resolvemos cardiopatías congénitas? Prácticamente 3. Los 2 niños y el INCOR. O sea, entre 3 tenemos 500 cardiopatías congénitas que debemos de resolver quirúrgicamente. ¿En el niño Breña se operan 500 al año? No. 100, 150, a veces 200 con ayuda con grupos extranjeros. Por tanto, la demanda es insatisfecha, ¿no? Tenemos muchos pacientes y sobre todo la mayoría CIDs que hacen evolución natural, insuficiencia cardíaca, desnutrición, neumonías, y si no los resolvemos, obviamente vamos a tener un problema grave de salud pública. La cuarta parte se asocian con malformaciones extracardíacas y la tercera parte forman síndromes establecidos con alteraciones cardíacas y extracardíacas. ¿Cuál es la causa más frecuente de las cardiopatías congénitas? ¿Problemas genéticos? No. 85% multifactorial. Son muchos los factores potenciales, pero muchas veces preguntamos a la madre, indagamos y no detectamos el factor real. Potencialmente son muchos. A Dios gracias,
la causa genética es menos frecuente, menos del 15%. Por ejemplo, cuello alado, edema de manos y de pies, edema linfático, talla corta, X0, síndrome de Turner, se asocia con coartación de aorta, 30%. Las cardiopatías congénitas, veamos, son muy diversas. ¿Vamos a revisar todas las cardiopatías congénitas? No, no es el propósito, sino las más frecuentes, las más representativas, tanto acianóticas como cianóticas. Por ejemplo, tenemos un CID. Si fuera un CID pequeño, trabecular, asintomático, se cierran espontáneamente. El único riesgo, endocarditis infecciosa. Algo simple, que no requiere manejo, ni procedimientos intervencionistas, ni quirúrgicos. Pero nos vamos al otro extremo. Hemicardio izquierdo hipoplásico, ventrículo izquierdo hipoplásico, atresia, hipoplasia de la aorta, de la mitral, coartación de aorta, hipoplasia del callo de la aorta. Obviamente es una cardiopatía muy, muy grave, muy compleja, alta muerte y mortalidad. Clasificación. Tenemos lo que vamos a ver ahora, cardiopatías congénitas, acianóticas y cianóticas. Y luego las volvemos a clasificar según el flujo pulmonar. Tenemos con flujo pulmonar normal, flujo pulmonar aumentado de las acianóticas. ¿Cuáles son las cardiopatías congénitas acianóticas con flujo pulmonar normal? Todas las obstructivas. Estenosis pulmonar, estenosis aórtica, coartación de aorta, etc. ¿Cómo se toma la placa de pie? ¿En qué posición? De pie, en inspiración, centrada con adecuada penetración. Por tanto, el flujo, ¿dónde debe estar dirigido? Si el paciente está de pie, ¿dónde va el flujo pulmonar? A las bases, por la gravedad. Y en los ápices no debe haber flujo. El flujo solo debe de llegar hasta el tercio medio de ambos campos pulmonares. Tercio externo no debe de haber flujo pulmonar. En cambio, las acianóticas con flujo pulmonar aumentado, miren cómo está el cono de la pulmonar, muy dilatado, cóncavo o convexo. Cóncavo, convexo, convexo o dilatado. El flujo llega hasta la periferia, inclusive hasta los ápices. Flujo pulmonar aumentado, crecimiento biventricular, CID grande. Cardiopatías cianóticas con flujo pulmonar disminuido, zapato sueco, Fallot. Corazón en forma de huevo, oval, vesículo estrecho, flujo aumentado, cianótico, crisis de hipoxia. Diagnóstico, transposición de grandes vasos, transposición completa. Emergencia médica quirúrgica. Vemos las acianóticas son las más frecuentes y en primer lugar CID. De las cianóticas, Fallot, transposición. Diagnóstico. Usualmente el diagnóstico se hace en la vida postnatal, podría ser en la vida intrauterina. Pueden ser asintomáticos o tener manifestaciones. Insuficiencia cardíaca, pueden tener cianosis, ambas. Puede haber taqui o bradiarritmia, a veces soplo cardíaco. Si no hay soplo cardíaco, ¿descartamos la presencia de cardiopatía? No. Promedio, 20ª semana de gestación. Podemos hacer el diagnóstico por eco fetal.
¿Cuáles son las indicaciones más frecuentes de este estudio? Sospecha de alguna alteración en el estudio de screening que hace el ginecólogo. Si ve el corazón y tiene un patrón anormal según lo que ha estudiado, obviamente lo refiere. Cariotipo anormal, por ejemplo, síndrome de Down, trisomía 21, frecuentemente se asocia con cardiopatías y es importante hacer este estudio. Diabetes se asocia con cardiomiopatía hipertrófica. Lupus con bloqueos congénitos. Drogas teratógenas durante el primer trimestre altera la formación del corazón. Historia familiar. Si tiene historia de problemas genéticos, el riesgo de presentar nuevas cardiopatías congénitas es alto. Translucencia nucal. Vean, menos de 3 milímetros, normal. Patológico, más de 3 milímetros. ¿En qué pensamos? Trisomía 21. Le hacemos el triple screening, proteína plasmática A baja, la hormona gonadotrófica humana, la unidad beta alta y la sospecha altísima de síndrome de Down, trisomía 21. En otros países está aprobado el aborto eugenésico, ¿no? En nuestro país no. El riesgo de tener trisomías aumenta en forma significativa según la edad. CID, la cardiopatia congénita más frecuente. Según la ubicación, tendremos los diferentes tipos. El más frecuente, 1, perimembranoso. Si es pequeño, mediano, el velo septal de la tricúspide lo puede cubrir y cerrar completamente, formando un aneurisma. Si es grande y se extiende a la vía de salida, vía de entrada o trabecular, no se va a cerrar espontáneamente y va a necesitar cirugía. Pasado el mes va a dar repercusión hemodinámica e insuficiencia cardíaca. Debajo de la pulmonar, CID de salida subpulmonar, de mala ubicación. Usualmente estos provocan insuficiencia valvular de la aorta. Si es mediano o grande, necesita de todas maneras cirugía. 2. Próximo a la vía de entrada, CID de entrada o canal, no se cierra espontáneamente, necesita cirugía. 4. Trabeculares. Si son pequeños, aislados, se cierran espontáneamente. ¿Cuál es la cardiopatía más frecuente asociada a trisomía 21? CID, PSA, Fallot, CIA. ¿Qué es esto? Defecto septal atrioventricular o CID canal atrioventricular. No es CID, es más complejo. Si es completo, tiene una válvula B común. Es lo más frecuente, lo más característico. Quirúrgico, obviamente. CID, comunicación interventricular. Dependiendo del tamaño, si es pequeño, no da repercusión hemodinámica, no da insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, el único riesgo, endocarditis infecciosa. Si es mediano a grande, va a dar un shunt de izquierda-derecha, sobrecarga de cavidades, sobre todo la izquierda que no maneja volumen. Cuando cae resistencia vascular pulmonar, vale decir, pasado el mes y medio, el flujo pulmonar aumenta en forma significativa, provoca sobrecarga izquierda, mayor trabajo miocárdico e insuficiencia cardíaca. Pregunta, en la insuficiencia cardíaca de los pacientes con CID, ¿hay alteración de la función sistólica del ventrículo izquierdo?
¿Verdadero o falso? ¿Necesitan digital? Digital sirve para mejorar la bomba si el corazón izquierdo está dilatado y la fracción de eyección es baja. ¿Cómo estarán en el CID? La función sistólica es normal, por tanto no requieren digital. El digital mejora la bomba, baja la frecuencia, pero lo malo, el rango terapéutico es tan corto que fácilmente podemos intoxicar al paciente y complicar. Que ameritan inhibidores ECA, diuréticos, furosemida, espironolactona, no digital. Si el flujo pulmonar es muy aumentado, más del doble de lo que sale por la aorta, ¿eso que va a condicionar? A nivel arterioral, vasoconstricción pulmonar, hipertensión pulmonar. Al inicio esta hipertensión será funcional por vasoconstricción, por hipertrofia, pero si pasan los años se obstruyen las arteriolas, las venas y produce hipertensión pulmonar suprasistémica e inversión del shunt, derecha-izquierda cianosis. ¿Cómo se llama ese síndrome? Eisenmenger. Si ya está establecido y no revierte con vasodilatadores, inoperable, no hay que cerrar el CIB. ¿Cómo es el soplo del CIB? No sé si habrá sonido. A ver. Creo que sí hay. Va a soplar ella eso. Ahora sé cómo sale. ¿Cómo es el soplo o lo sistólico? Como la mayoría de los CIB son perimembranosos. Ya. Ok, gracias. O lo sistólico, como la mayoría son perimembranosos, se localiza más o menos en el tercer espacio intercostal, línea parasternal izquierda. Coinciden con el pulso. ¿Qué dijimos? Si pasan los años, habrá enfermedad vascular pulmonar obstructiva, no solo vasoconstricción, hipertrofia, sino fibrosis de la media, trombosis, presión, resistencia pulmonar aumentada, suprasistémica e inversión del shunt, cianosis, hipocretismo. El soplo en síndrome de Eisenmenger o los sistólicos, ¿se escucha o desaparece? Al aumentar la presión pulmonar, aumenta la presión del ventrículo derecho y se iguala a la presión del ventrículo izquierdo, por tanto el shunt desaparece, el soplo desaparece, el shunt es bidireccional. Si aumenta ligeramente más la presión del ventrículo derecho, el shunt es derecha-izquierda, pero no se oculta soplo. En lugar del soplo, ¿qué aparece? Signos de hipertensión pulmonar a la auscultación. ¿Qué signo es patognomónico de hipertensión pulmonar? Reforzamiento del segundo ruido pulmonar. Ausencia de soplo orosistólico. Síndrome de Eisenmenger. ¿Qué aparece? Cianosis, hipocretismo, segundo ruido pulmonar reforzado. EKG, podemos deducirlo. Si el CIB es mediano, ¿qué es lo que crece? ¿Derecho o izquierdo? ¿Qué ventrículo? El que no maneja volumen. ¿Cuál es? Izquierdo. Por tanto, ¿dónde vamos a evaluar el izquierdo? Precordiales. B6. Rs altas. En D1, las heces profundas. Crecimiento ventricular izquierdo por sobrecarga de volumen. En 1, D1 positivo, eje a la izquierda. CIB grande, ¿qué significa?
crecimiento biventricular, adrenominio izquierdo, QPQS, más del doble. O sea, el flujo pulmonar en relación al aórtico es más del doble, 2.2. Veamos, igual, en B6, R altas, crecimiento izquierdo. El derecho, veamos, B1, R altas, crecimiento derecho, biventricular, 6B grande. Eisenmenger, ¿qué es lo que tiene? Hipertensión pulmonar severa, por tanto habrá hipertrofia ventricular derecha. ¿El eje dónde estará? A la derecha. D1, ¿dónde se encuentra? A la izquierda. En este caso es negativo. ¿Dónde se va el eje? Al lado opuesto, a la derecha. B1, R's altas. B6, S profundas. ¿Qué significa? Hipertrofia ventricular derecha, con eje a la derecha en un paciente cianótico, segundo ruido pulmonar reforzado, que antes tenía insuficiencia cardíaca, soplo holosistólico, Eisenmenger. La radiografía. ¿Cómo se pide la radiografía? Para evaluar corazón y grandes vasos, teleradiografía o radiografía de corazón y grandes vasos. No hay que colocar radiografía simple, frontal y lateral, porque la tele o radiografía de grandes vasos implica la posición de pie, inspirada, centrada, con adecuada penetración. Dijimos el flujo en CIB llega hasta la periferia, inclusive hasta los ápices. La pulmonar está dilatada, crecimiento biventricular, la punta desplazada hacia abajo y hacia afuera, y el ventrículo derecho contacta más del tercio inferior, CIB grande. Paciente con Eisenmenger, pasan los años, miren, la pulmonar severamente dilatada, ya no hay cardiomegalia, la punta levantada, flujo pulmonar es normal, aumentado o disminuido. Parece aumentado, pero es una adolescente, mujer. Las bases, flujo disminuido. Mamas, ¿no? Tejido mamario. Flujo pulmonar disminuido. Varón con Eisenmenger, flujo pulmonar disminuido. ¿Cómo está el cono de la pulmonar? ¿Cóncavo o convexo? Convexo, severamente dilatado. Dilatación marcada proximal de las ramas pulmonares, signo del árbol podado, hipoflujo pulmonar. Y la lateral, ventrículo derecho, contacta mucho más del tercio inferior sobre el esternón, lo que significa hipertrofia ventricular derecha, porque el corazón en la frontal no está dilatada, ¿no? Lo mismo, Eisenmenger en un varón. La ecocardiografía nos permite confirmar el diagnóstico, ver el tipo de CID, el tamaño y el grado de repercusión hemodinámica y predecir si va a necesitar cirugía, si necesita medicación o si se va a cerrar espontáneamente. En este caso, debajo de la aorta, yuxtatricuspidio pequeño con shunt de izquierda a derecha. El traductor está en la pared anterior del tórax, por tanto el shunt se dirige al traductor rojo. Shunt izquierda a derecha. Si hace Eisenmenger, el shunt será derecha a izquierda en azul. Lo mismo, un CIB perimembranoso, shunt de izquierda a derecha, se acerca al traductor en rojo. ¿Qué es esto? CIB de entrada, sería Austin primum, válvula de común, defecto septal atrioventricular. La cariopatía más frecuente congénita en trisomía 21. Quirúrgico, no se puede cerrar espontáneamente.
Si el CIB tiene repercusión hemodinámica, dará insuficiencia cardíaca. ¿En forma precoz, en la primera semana de vida? No. Pasado el mes y medio, cuando cae la resistencia vascular pulmonar. Es importante dar un adecuado soporte nutricional, porque si están en insuficiencia cardíaca, desnutridos, están en estado hipercatabólico, requieren hasta 3 veces el metabolismo basal. Eso significa más de 150 kilocalorías kilo día hasta 220. O en otras palabras, 150 200% más el requerimiento de un lactante normal sin cariopatía. Hay que corregir la anemia. La mayoría de las hospitalizaciones, el factor descompensante es infecciones, usualmente respiratorias, virales, bacterianas. Evitar la infección. Una infección no tratada, por ejemplo, caries dental, produce bacteremia, endocarditis infecciosa. Cualquier infección, una herida mal tratada, igual, bacteremia, endocarditis. Por tanto, hay que evitar las caries, hay que hacer una limpieza adecuada, cepillarse los dientes todos los días, ir al dentista por lo menos 2 veces al año. Si le van a hacer un procedimiento que implique sangrado, va a necesitar antibiótico 1 hora antes del procedimiento. Por ejemplo, amoxicilina 50 por kilo, todo junto 1 hora antes. Si es un niño que no colabora y lo van a anestesiar, ampicilina, la misma dosis, 50 por kilo, endovenoso 1 hora antes del procedimiento. Cierres. El cierre de CIB, sobre todo trabeculares grandes, se puede hacer con cardiología intervencionista percutánea. Algunos intentan también cerrar el CIB perimembranoso, su aórtico. El problema es la localización próxima de la válvula aórtica y el haz de His. Si no tienen cuidado, pueden dañar la válvula aórtica, insuficiencia aórtica, bloqueo AV cardíaco completo. Cirugía con procedimiento intervencionista, o sea, procedimientos híbridos. Se abre el tórax y el cardiólogo intervencionista, a través del catéter, ingresa hacia el ventrículo derecho, izquierdo, y coloca el dispositivo. Procedimientos híbridos. O cirugía convencional. ¿Cuándo se opera? Cuando el CIB tiene repercusión hemodinámica. ¿Qué dijimos? Insuficiencia cardíaca, crecimiento biventricular, UPQS más de 2, 2.2. Si el CIB es pequeñito, ¿es necesario cerrarlo? No. El riesgo de mortalidad sería mayor. Por tanto, enseñarles a la madre medidas para evitar la endocarditis, ¿no? Si tiene hipertensión pulmonar importante, sin signos de insuficiencia cardíaca, ¿qué debemos de hacer? Cateterismo para evaluar presiones y resistencias, con y sin oxígeno, para ver si baja la presión y la resistencia con vasodilatadores pulmonares. Cirugía paliativa. Miren, cuando hay CIBs múltiples, no se pueden cerrarlos con cirugía convencional. ¿Qué es lo que se hace? Un banding de la pulmonar o cerclaje en forma temprana, puede ser 3er mes de vida. Va a dar tiempo que el niño aumente de peso, se nutra mejor, y más adelante, al año, 2 años, se puede hacer la cirugía correctora, cerrar los CIBs que no se han cerrado. Cirugía correctora del CIB, ¿es con o sin circulación extracorpórea? Con parada cardíaca, con hipotermia. Obviamente con SEC, ¿no? Porque el defecto es intracardíaco. Se pone un parche de pericardio y se tiene cuidado de no lesionar el haz de His para evitar bloqueos cardíacos.
Si pasan los años y el niño se torna cianótico, desaparece el soplo, segundo ruido pulmonar reforzado, Eisenmenger, ¿estará indicada la cirugía correctora? Dijimos, no. ¿Por qué no? Porque el flujo pulmonar está severamente disminuido, el llenado izquierdo muy disminuido, el gasto cardíaco comprometido. ¿Pero por qué sobreviven ellos? A través del sham derecha-izquierda del CID. Cerramos el ID, fallece el paciente. Si se les dan drogas antihipertensivas pulmonares, si el paciente ya hace falla cardíaca y no se puede manejar médicamente, ¿qué opción tendrían? Trasplante corazón, pulmón. El pulmón está completamente dañado y el corazón también. ¿Se puede hacer usualmente trasplante corazón-pulmón? No. Entonces lo mejor será diagnosticarlos en forma temprana, manejo de la ICC, nutrirlos y operarlos. Comunicación interauricular, la cariopatía congénita, la segunda cariopatía congénita, más frecuente, más o menos cerca del 10%. ¿Cuál de estas comunicaciones interauriculares es la más frecuente? ¿Ostium segundo, ostium primo o tipo seno venoso? La primera, ¿no? Por lejos, 70%. Igualito, si es pequeña, mediana, se puede cerrar espontáneamente. Si es grande, no se cierra espontáneamente. El shunt será de izquierda a derecha porque la aurícula izquierda tiene ligeramente mayor presión que la derecha. ¿Y eso qué va a provocar? Sobrecarga de volumen, ¿derecho o izquierdo? Derecho. Y el derecho maneja volumen con baja presión. Por tanto, CIAs usualmente no dan insuficiencia cardíaca en la edad pediátrica. Si son grandes, lo dan a partir de los 20 años. Hipertensión pulmonar, arritmias supraventriculares, inclusive embolismos paradójicos. Son usualmente asintomáticos. A la auscultación, en forma típica se auscultan segundo ruido pulmonar desdoblado y un soplo mesosistólico en foco pulmonar. ¿Qué estará dilatado? Ventrículo derecho. Por tanto, ¿qué signo encontraremos? ¿Impulso ventricular izquierdo o derecho? Derecho. ¿Y dónde se palpa el ventrículo derecho? Que es anterior a nivel parasternal izquierdo y subsifoideo. Presionan con los dedos o con el talón y van a sentir el latido del corazón. Más soplo mesosistólico con segundo ruido pulmonar desdoblado fijo. Lux drup, asianótico, asintomático, seguía. No hay otro diagnóstico. A ver, veamos si se puede ocultar. Lux drup. A ver, ¿qué dijimos? ICC en forma más tardía. ¿Qué más? Hipertensión pulmonar, Eisenmenger, arritmia supraventricular y embolismos paradójicos. El EKG, podemos deducir si está dilatado el ventrículo derecho, el eje, ¿dónde estará? Vemos D1, negativo, por tanto el eje es derecho. Y luego, ¿qué cavidad está dilatada? Derecha. ¿Dónde vemos? D1, a ver si me ayudan. D1, R altas, con imagen sugestivo de bloqueo de rama derecha, electrocardiograma típico de CIA. La placa, cardiomegalia variable de acuerdo al tamaño del CIA. La pulmonar, ¿cómo está? ¿Cóncava o convexa? Convexa porque tiene hiperflujo, flujo hasta la periferia, inclusive hasta los ápices, y la punta
levantada y redondeada por crecimiento ventricular derecho y la aurícula derecha crecida. El shunt es ¿en qué dirección? De izquierda a derecha. El traductor está a nivel subsifoideo, por tanto le llega en rojo. El flujo es continuo. ¿Escuchamos este flujo? A nivel del CIA no se escucha. Lo que se escucha es el soplo mesosistólico a nivel del foco pulmonar por hiperflujo, como si fuera una estenosis pulmonar. Pero es funcional, no es orgánica. A ver, video. ¿Cómo es el shunt? Aurícula izquierda, aurícula derecha, o sea, de izquierda a derecha. El septo interatrial. CIA ostium segundo a nivel de la fosa oval. Y este más infrecuente, alto, tipo seno venoso. No se cierra espontáneamente. ¿Cuál de estos podría cerrarlo con cardiología intervencionista? Con un broche, con un unpluxer. ¿El primero, ostium segundo o este? Tiene que tener bordes para anclar el broche, el unpluxer, el dispositivo. El único que nos da bordes adecuados es este ostium segundo. Este alto, no. O sea, este necesita cirugía convencional. Veamos el procedimiento. Cierre percutáneo con dispositivo. ¿Qué tipo de CIA? Ostium segundo. Debe haber adecuados bordes para que pueda anclar el dispositivo. Miren, se ingresa por vía venosa femoral, aurícula derecha, aurícula izquierda. Se ubica el dispositivo próximo al defecto, se libera el extremo distal y el extremo proximal. Se hace una eco. Inmediatamente con el procedimiento, el paciente reposa hasta el día siguiente. Si no hay inconvenientes, alta. Si el defecto es muy grande, más de 2 centímetros, no hay adecuados bordes para que pueda anclar el dispositivo, o es tipo seno venoso alto o bajo o ostium primo, necesita cirugía convencional, con cierre con parche pericardio. PCA. ¿Qué es el PCA? Es la tercera cardiopatía congénita cianótica más frecuente. ¿Cuándo se llama malformación cardíaca? ¿Cuando el recién nacido es prematuro o a término? Cuando es a término, pasado el tercer día de vida. Si no se cierra espontáneamente, pasado el tercer día se cerrará. ¿Y es a término el recién nacido? No, porque es malformación. Y si es prematuro y tiene 4 días, ¿podemos decir que el PCA es una malformación congénita? No, es por inmadurez. Si es asintomático, cuando madure, se va a cerrar espontáneamente. El problema es cuando es un prematuro de muy bajo peso, menos de 1 kilo, menos de 28 semanas. ¿Qué es lo que hace al nacer? ¿Qué problema respiratorio severo hace? Membrana hialina. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Entubarlo, ponerle surfactante, y el problema radica luego. Si lo ponemos en ventilador mecánico invasivo, el chance de que no se cierre el ducto es muy alto. Y como el PCA es grande, va a inundar el pulmón, sobrecargar cavidades izquierdas, insuficiencia cardíaca y inmanejable médicamente, y va a necesitar intervención. Para el PCA grande del prematuro, sintomático, ¿qué se utiliza? Antes indometacina, luego ibuprofeno endovenoso y actualmente paracetamol. Si con eso no se cierra el ductus, cirugía. Si no cerramos un ductus grande del prematuro que está en el ventilador, ¿qué problemas habrá?
Se daña el pulmón, puede tener neumonías asociadas al ventilador, fibrodisplasia pulmonar, enterocolitis necrotizante, ¿qué más? Retinopatía del prematuro, hemorragia intracerebral, muerte. Es una emergencia cerrar PCAs grandes del prematuro, sintomáticos, ¿no? ¿En qué momento se cierra el PCA al nacer? Cuando el niño respira, aumenta su presión parcial de oxígeno y el oxígeno, ¿qué hace? Produce vasoconstricción del ductus, se cierra inmediatamente. Tiene 3 días para cerrarse funcionalmente y orgánicamente en las próximas semanas. Si es prematuro, va a demorar este cierre. El ductus que comunica la aorta descendente con el tronco de la pulmonar. Por tanto, el shunt será, cuando nace el recién nacido, de izquierda a derecha. En la vida fetal, ¿qué dirección tiene el shunt? Derecha izquierda, ¿no? ¿Cómo está la resistencia vascular pulmonar en la vida fetal? Los pulmones están semicolapsados, aumentados. La resistencia sistémica, ¿cómo estará? Disminuida, porque tiene placenta. Y los fetos tienen saturación normal o disminuida. Disminuida. ¿Qué hace la hipoxia? Vasoconstricción pulmonar y vasodilatación sistémica. Por eso ya más o menos entienden por qué tiene la resistencia pulmonar muy aumentada y la sistémica baja en la vida fetal. Al nacer, ¿qué pasa con la resistencia pulmonar? Baja, pero demora ¿cuánto en caer, en normalizarse como un lactante mayor? Un mes, mes y medio, ¿no? Por eso el CIB recién da ICC pasado el mes, mes y medio, cuando cae resistencia vascular pulmonar. PCA, aorta descendente, con tronco pulmonar. El shunt será izquierda-derecha. ¿En qué periodo? ¿Sistólico, diastólico, ambos o ninguno? Sistólico. En la vida postnatal. ¿Sistólico? Continuo, sisto, diastólico, en maquinaria, vapor de agua. ¿Por qué? Porque en todo momento, veamos, la presión sistólica y diastólica de la aorta es mayor que la presión pulmonar. Por tanto, el shunt es de izquierda a derecha en maquinaria, sisto, diastólico. ¿En qué foco? ¿Dónde se oculta? El shunt es de aorta descendente al tronco de la pulmonar. ¿Dónde se oculta? En foco pulmonar. ¿Qué pasa con el segundo ruido? ¿Lo escuchamos? ¿El pulmonar? ¿Lup-dup? No, está enmascarado por el soplo. ¿Qué cavidad produce sobrecarga de volumen? ¿Qué dilata? Tronco y ramas. Hiperflujo pulmonar, cavidades izquierdas. ¿Por qué no dilata ventrículo derecho? Dilatación por volumen, sobrecarga diastólica. Porque tiene válvula pulmonar, ¿no? Si no hubiera válvula pulmonar, habría sobrecarga derecha también. Sobrecarga izquierda. Por tanto, el impulso ventricular, ¿dónde se dirige? Hacia abajo y hacia afuera. Impulso o actividad ventricular izquierda. Si es pequeño, igual que el CIB, ¿da síntomas? Ninguno. Si es muy pequeñito, ¿lo escucho? No, inclusive puede ser silente. Un PCA silente de 1 milímetro, ¿hay que cerrarlo? No, ni siquiera el riesgo de endocarditis es importante. Y cerrarlo implicaría mayor riesgo. Si es grande, sí va a dar como el CIB, insuficiencia cardíaca. Si no lo nutro, desnutrición, riesgo de endocarditis, por tanto tengo que cerrar, porque también me va a dar hipertensión pulmonar, Eisenmenger. ¿Cómo era el soplo? Lo normal era loop-dup, en vez de esto, en foco pulmonar.
enmascarado. El EKG, igual deducimos, hay sobrecarga de ventrículo izquierdo. ¿El eje dónde estará? Al izquierdo, por tanto, B1, positivo. 1 es izquierda, si es positivo, eje a la izquierda. Ahora, ¿qué ventrículo está crecido? B1 explora el ventrículo derecho y B2. B5, B6, el izquierdo. ¿Dónde estarán las R's prominentes? En el lado izquierdo. B5, B6. Vean, Ds altas. ¿Qué indica eso? Sobrecarga de volumen. El shunt es de izquierda a derecha, soplo continuo en maquinaria. Veamos el video. ¿Dónde está el traductor? En la pared anterior, ¿no? Pared anterior, pared posterior. Esto es el tronco de la pulmonar, la rama izquierda, rama derecha no veo, el PCA, la aorta descendente. Es una vista para ver ductos. Dígame si el shunt es de izquierda a derecha o derecha a izquierda, si tiene Eisenmenger o no. En rojo le llega el traductor. ¿Y dónde está el traductor? Adelante. Por tanto, es de la aorta a la pulmonar. Izquierda a derecha. Pulmonares sale del ventrículo derecho, ¿no? Shunt, izquierda a derecha. ¿Cianótico o acianótico? Si va de la aorta a la arteria pulmonar, acianótico. Si tiene Eisenmenger, ¿cómo será el shunt? Mucha presión pulmonar va a la pulmonar. ¿Cómo lo vería? En azul, ¿no? En Eisenmenger de PCA, ¿dónde está la cianosis? ¿En labios, lengua, dedos de la mano o dedos de los pies? ¿O en todo? ¿Qué es lo que comunica? Aorta descendente, por debajo de la subclavia. Si el shunt es derecha-izquierda, ¿qué se torna cianótico? Abajo. Entonces, ¿dónde habrá hipoperatismo? Cianosis, desaturación, abajo. Arriba, rosado. Cianosis diferencial. Cuidado, hay que examinar todo, ¿no? Crecimiento, ¿qué calidad? La punta hacia abajo y hacia afuera, la pulmonar dilatada, flujo aumentado. Ventrículo izquierdo, PCA, soplo en maquinaria. Si es a término, no va a cerrar espontáneamente, es malformación. Si es prematuro, dijimos inmadurez. Si es asintomático, esperamos. Si es sintomático, hay que cerrarlo. Sintomático, si es pequeño, dijimos, menos de 1 kilo, menos de 28 semanas, se asocia con mayor mortalidad, con PCA grande. Por tanto, tenemos que cerrarlo médicamente con AINES, indometacina antes, ibuprofeno ahora, paracetamol. Si no se cierra, cirugía convencional. Emergencia médica quirúrgica. PCA, lo podemos cerrar con cardiología intervencionista. Si son pequeños, con coil. Si son silentes, no cerrar. Si son más grandecitos, con dispositivos como Amplancer, especiales para adultos. ¿Cuándo debemos de cerrarlos? Si ya tienen manifestaciones de insuficiencia cardíaca, le damos furosemida, espronolactona, captopril, lo nutrimos. Y el PCA es grande. Y el QPQS es importante, más de 2, obviamente tenemos que cerrarlo. Restringimos el volumen de, si tiene 2 meses, 3 meses, de leche. Si le damos más leche, se sobrecargarán, se congestionarán. En menos de 6 meses, ¿cuál es la única fuente de calorías, de proteínas en un lactante? Entonces, ¿estará indicado restringir el alimento, el único alimento? No. Entonces, ¿cómo se maneja en todo el mundo la ICC en el lactante con cardiopatía? ¿Restringiendo el único alimento? No. Con la furosemida. La furosemida es espronolactona. ¿Qué hace? Maneja, nos
ventana permite manejar, controlar la insuficiencia cardíaca, prevenir la sobrecarga de volumen. No se restringe el único alimento. Cirugía convencional, toracotomía se liga el ductus. Mortalidad escasa, despreciable. Coartación de aorta. Hay dos tipos de coartación. La coartación neonatal es la cardiopatía congénita más frecuente que da insuficiencia cardíaca a partir de la primera semana de vida. Simula cardiomiopatías dilatadas. Puede estar el paciente en shock cardiogénico. Por tanto, si viene a un recién nacido de más de una semana con corazón grande, con hipoperfusión, disminución de pulsos, tienen que pensar en coartación neonatal preductal. Igual, emergencia médica quirúrgica. Miren, la preductal antes del ductus está severamente estrecho. Antes del ductus, el ductus es enorme, llantea de la pulmonar a la aorta descendente, está severamente estrecho, ductus dependiente. Si el paciente va mal, hace acidosis metabólica, falla renal, está haciendo isquemia mesentérica, ¿qué es lo que está pasando? El ductus está cerrando. Entonces, ¿qué es lo que debe ser administrado a este paciente? Prostaglandina. ¿Qué hace la prostaglandina E1? Dilata el ductus y mantiene la circulación. ¿Le puedo dar oxígeno? ¿Qué hace el oxígeno? Cierra ductus. Entonces, cuando hay cardiopatía ductus dependiente, no oxígeno, prostaglandina E1 e infusión. Miren, coartación preductal, el ductus de la arteria pulmonar antes del ductus está severamente cerrado, estrecho, hipoplasia del tronco, del tallado de la aorta. Con sham, ¿qué dirección? ¿Izquierda-derecha o derecha-izquierda? A predomino, hay un poquito de izquierda-derecha, pero miren el azul. Si estás casi severamente estrecho acá y hay hipoplasia del callado de la aorta, predominantemente el sham será derecha a izquierda. Por tanto, habrá cianosis en el hemicuerpo inferior. ¿Cianosis de qué tipo? Diferencial. Miren, la cianosis diferencial, a nivel del ombligo hacia abajo, cianosis, desaturación, arriba rosado. ¿En qué patología? Coartación neonatal preductal, emergencia médica quirúrgica, falla cardíaca temprana, primera semana, diagnóstico diferencial, cardiomiopatía dilatada, shock cardiogénico. Es importante sospechar, hacer el diagnóstico, darle prostaglandina y operarlo lo más pronto posible. Y el otro tipo, lo que antes se llamaba tipo adulto, postductal o yuxtaductal, se va instalando poco a poco, por tanto, miren, es más localizada y lo que va a dar presión alta en miembros superiores, disminución de pulsos en miembros inferiores. Miren el hemicuerpo inferior de menor tamaño en relación al hemicuerpo superior. Cuando pasan los años, se forman colaterales, el signo de Rössler, inclusive aparecen soplos a nivel intercostal, ¿no? A nivel por debajo de las costillas, y la reabsorción en el borde inferior de las costillas. El signo del 3 o la invertida a nivel de la coartación. El flujo pulmonar era normal, aumentado, disminuido. Todas las obstructivas dan flujo pulmonar normal. Miren, ¿dónde es la obstrucción?
a nivel de la aorta descendente, donde estuvo el PCA, en este caso ya está cerrado. Miren esta proyección de la pared posterolateral que obstruye la aorta descendente a este nivel. Y miren, aumento del flujo, aumento del gradiente significativo. Necesitará tratamiento, ¿no? Lo ideal, cuando es primaria, si no intervenido, lo ideal es cirugía. Hay menos riesgos de aneurismas, menos riesgos de recoartación. Si se produce una recoartación luego de la cirugía, está indicado en primer lugar dilatación con valor. 10% se asocian con aneurismas cerebrales. Si tiene cefalea importante, hay que hacer estudio para descartar esta entidad. ¿Alguna pregunta de cardiopatías congénitas acianóticas? ¿Cómo vamos con el tiempo?